Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial Fernando Villavicencio por el movimiento Construye. Lo hemos invitado para analizar y que desglose la propuesta que le hace al país, porque venimos escuchando en general en esta campaña lo mismo de siempre. Hablan de todo, pero no concretan ni responden a los cómo piensan implementar. Es fácil decir en campaña cualquier cosa. Primero, ¿qué diferente ofrece Fernando Villavicencio frente al resto que lo único que ha hecho es hacer una cosa diferente cuando llegan al poder? Muy buen día. Hola Miguel, buen día. Aprovecho estas horas acá en Quito. Yo ando en la calle, callejero me dicen, levantando multitudes en todas las ciudades donde voy, pasiones también y odios obviamente. Y claro, cuando me dicen y me hablan de odios, digo, mientras más me odien y más me ataquen, entonces voy bastante bien. Así es que me siento feliz, como se puede notar. Soy el único que está ahí con la gente, en la calle, en la plaza, haciendo lo que se debe hacer y obviamente construyendo con la gente un programa de gobierno. Porque aquí, como tú dices, no es de venir a ofrecerle el oro y el moro, como ya 200 años y un poquito más nos han ofrecido. Por ahí 1 millón de empleos en 4 años, otro dice 250,000 en 1 año. Es decir, aquí se trata de venir a construir un plan y un programa de gobierno con la gente. Donde vamos, hacemos eso, vamos construyendo, hilvanando un programa de gobierno. Y desde ahí llegamos a ubicarnos en el punto exacto, en el punto donde la sociedad te reclama que hay que someter a estas mafias que durante 20 años, más o menos, nos han gobernado y le tienen al país, a la patria y a las familias de rodillas. ¿Qué mafias? Es muy importante, estimado Miguel, identificar quiénes son. Porque salimos o estamos viviendo o sobreviviendo con una democracia que acaba de salvarse de la Asamblea Nacional, lo poquito de democracia, en esta conspiración golpista que se diluyó con la muerte cruzada, de la cual yo mismo fui parte inspirador. ¿Y qué es lo que está atrás? Está el afán de estos grupos de poder, de estos grupos que gobernaron la patria durante los últimos 15 y 20 años para alzarse con el control de todos los poderes del Estado y generar un manto de impunidad. Impunidad para las mafias que han controlado este país. ¿Qué mafias? Las mafias de la corrupción, las mafias de los sobornos, las que han controlado el petróleo, las telecomunicaciones, el sector eléctrico, la seguridad social, las aduanas. Esos grupos mafiosos que saquearon el país y, como yo digo, en todas las plazas, que se robaron hasta los clavos de la cruz. Una mafia. La otra mafia, la peligrosa, más peligrosa o igual de peligrosa, la mafia del narcotráfico, que está identificada por varios carteles coludidos entre sí, mexicanos, Jalisco, Sinaloa, albaneses, coludidos con los colombianos, y que han utilizado y utilizan nuestro país como territorio de transporte, almacenamiento y exportación de cocaína. Y también debemos identificar a la mafia que está atrás de la minería ilegal, de esta destructora avanzada en 16 provincias del país que van destruyendo los ecosistemas, los recursos hídricos. Pero encima de estas mafias, de la corrupción, de los sobornos, del narcotráfico, de la minería ilegal, está la supermafia, la mafia política, que es financiada por estos grupos delictivos. Y ahí están varios candidatos en la parrilla de los 8, sí, varios candidatos que sin duda son financiados por estas mafias y tienen rabo de paja. Y por esa razón yo estoy aquí. Yo me acerco al fuego, entro al infierno y no me prendo. No sé por qué será. Yo no tengo rabo de paja, ni de sobornos, ni de las otras mafias. Por eso me va muy bien, estimado Miguel. Usted ha tocado un tema fundamental. ¿Cómo piensa enfrentar a estas mafias con esta justicia y con estas instituciones tan débiles que pretenden, por ejemplo, obstruir a la justicia, generar más impunidad y bloquear a la fiscal general? Vamos allá. Y primero déjeme advertirle al país y poner mi grito en el cielo, o bien arriba. Tan bueno, pero tan bueno será mi plan y programa de gobierno, que varios candidatos que han sacado PhDs y maestrías
¿no? Y se dan lija de ser bien estudiados, han copiado todo mi plan de gobierno. En particular, mi plan de gobierno en contra de la inseguridad y estas bandas criminales y la necesidad de perseguir a esta economía criminal y a los delincuentes de cuello blanco. Me refiero al señor Otto Sonnenhorstner. Señor, si usted no tiene un programa de gobierno, retírese y apoye mi candidatura. Si tanto le gusta mi plan de gobierno, retírese y apoye mi candidatura. ¿O no puede escribir un plan de gobierno? Lean, estimados amigos, ha copiado íntegramente mi propuesta para convertir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en un motor para identificar a los delincuentes de cuello blanco, en particular a los jueces y fiscales. Esta propuesta que fue presentada hace 2 meses y que consta en mi plan de gobierno, ahora le escucho a este señor andar por ahí diciendo que va a hacer lo mismo. Eso está bien para el rincón del vago de Jorge Glass, pues. Por favor, le ruego. Señor Otto Sonnenhorstner, por favor. Esta propuesta, estimado Miguel, está orientada a identificar los dineros mal habidos de todos los operadores de justicia, de la política, de gobiernos locales, etcétera, etcétera, incluso de policías y militares. Con la UAFE vamos a identificar el origen de las propiedades de los jueces, por ejemplo. Esos jueces que tienen mansiones, haciendas, fincas, carros de alta gama para su esposa, para sus hijos, incluso para sus amantes. Si no pueden justificar estos bienes mal habidos, se genera un registro de operaciones inusuales que será enviado a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las acciones por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y otros. Y ahí viene el plano civil. ¿Cuál fue el partido, Miguel? ¿Cuál fue el partido que se resistió a aprobar la ley de extinción de dominio? Correísmo, los socialcristianos. Así es que vamos con nuestro bloque de legisladores a aprobar la ley de extinción de dominio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Todos los bienes mal habidos que los políticos de este país se han robado en los últimos 20 años serán tomados por el Estado ecuatoriano. Pasarán a control del Estado ecuatoriano. Y en el plano penal serán procesados penalmente. Me refiero a jueces, fiscales, asambleístas, exasambleístas, expresidentes de la República, concejales, alcaldes, prefectos, militares, policías. Toda la clase política de este país va a tener que justificar el origen de sus bienes y propiedades. Y si no lo pueden hacer, al tarro, y les vamos a quitar los bienes. Esta es mi propuesta, que este señor candidato me ha copiado íntegramente. Tenga un poco de decencia, por favor. ¿Y cómo piensa viabilizar esta identificación primero y luego retiro de estos recursos mal habidos con esta justicia? Pero si hubo el caso Sobornos, cuya investigación se originó en Fernando Villavicencio, simplemente no se pudo ni cobrar y el señor Glass está libre. Con esta justicia, ¿cómo desarrollar este plan? La UAFE depende de la Presidencia de la República. O sea, aquí el trabajo del 70-80% lo va a hacer la Unidad de Análisis Financiero, que obviamente no será la Secretaría que es ahora, la unidad que es ahora, sino un motor poderoso. Vamos a incorporar a los mejores profesionales de este país con asistencia técnica e inteligencia de los Estados Unidos. Yo he hablado con la Embajada Americana. Se trata de eso, de una estrategia internacional para combatir el crimen organizado en todas sus expresiones. No estoy hablando de la actual UAFE, estoy hablando, reitero, de un potente motor para identificar los delitos de cuello blanco y recuperar lo robado. ¿Y qué vamos a hacer con esos recursos? Les he dicho a los jóvenes de esta patria, todos los recursos de la corrupción que se logren recuperar serán destinados a financiar la educación de los jóvenes de este país. Vamos a llevar adelante un sistema de becas para los mejores estudiantes. Toda la plata de la corrupción será destinado a la educación de nuestros jóvenes, al margen de lo que el presupuesto general del Estado destina para este componente.
¿Y qué piensa de estos ataques que se han multiplicado en las últimas semanas contra la fiscal general? Consejo de Participación Ciudadana y otros. Obviamente es parte de lo que denunciamos en el Congreso y en la Asamblea Nacional. El objetivo de estos partidos políticos, yo no tengo problema en decirlo, aunque dice ya deja de hablar de Correa, no, en este país no vamos a perder la memoria, estimado Miguel. Aquellos que dicen ya pasa la página son los cómplices de estos delitos. Yo no voy a pasar la página. Este país ha pasado la página 200 años. Perdón y olvido nunca más. Y esto no significa que aquí no tengamos propuestas. Tenemos un banco, un troje de propuestas para cambiar esta patria. Pero fueron esos partidos, pues Miguel, el Partido Social Cristiano y el correísmo, quienes intentaron dar varios golpes de Estado en la Asamblea Nacional para tomarse todos los poderes. Entre ellos, el objetivo era sacar a la fiscal Diana Salazar a través de un juicio político. ¿Quién iba a ser la asambleísta que lidera el juicio político? Luisa González, pues. Ella estaba lista ya tenían el juicio político en contra de Diana Salazar. Querían sacarme de la Comisión de Fiscalización, tomar ellos el control de la Comisión de Fiscalización, llevar adelante el juicio político, sacar a la fiscal Diana Salazar, poner un fiscal tipo Galo Chiriboga a su medida, archivar todas las indagaciones previas en contra de esta banda delictiva, tomar control de la justicia entre los primos Aquisela. Ese fue el objetivo, por favor. Tomar el control de todos, cambiar jueces, tribunales penales para revisar el caso Sobornos y otras sentencias de esta banda delictiva. Igualmente tomar control de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para desvanecer las millonarias glosas como la glosa de $1.200 millones que tiene Jorge Glass por la fallida refinería del Pacífico. Entonces a mí no me pidan que me calle, que pase la página, porque este país está así, empobrecido, corrupto. Está en el piso, gracias a eso, a pasar la página y el perdón y olvido, sin perdón ni olvido, no solo en el tema de la corrupción, sino también en el tema de derechos humanos. El día de hoy, ojalá sea un día histórico para esta patria, estimado Miguel. El día de hoy, ojalá se prenda el gran sol, la gran luz, la mayor luz con el informe del caso Gabela, para que el pueblo sepa que este fue un crimen de Estado, lo que ya sabíamos. Este fue un crimen de Estado. El asesinato del general Jorge Gabela fue para tapar la corrupción de la compra de los helicópteros DRUF y todo lo que el general Gabela denunciaba. Hemos esperado 13 años para que vea la luz un informe que fue torcido. Entendemos que saldrá en las próximas horas este informe. Pero nosotros sabemos quiénes eran y quiénes son los autores intelectuales de este crimen y la responsabilidad del gobierno de Rafael Correa. Es un crimen de Estado que no tendrá perdón ni olvido en mi gobierno, estimado Miguel. Pero el contraste con la justicia, el caso DRUP, derivado luego con el asesinato del general Gabela, simplemente se sobreseyó a los 18. Esa es la justicia podrida que tenemos. Por esa razón tenemos que cambiar este país. Y cambiar de raíz. Este país requiere un gobierno de valientes y un gobierno valiente y un parlamento valiente, no solamente elegir un presidente distinto, sino un parlamento que no se parezca en nada al anterior. Por eso es el gran pedido a la sociedad ecuatoriana. Si tiene algún sentido, si tuvo algún sentido la muerte cruzada, es para que no vuelvan estos impresentables. ¿O ustedes piensan votar nuevamente por los asambleístas que no pagaban y que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos? 3 asambleístas que no pagaban las pensiones de sus hijos van a volver. ¿Cuáles? Bruno Segovia. Ya le menciono uno. Los otros, 16 glosados. 16 legisladores con glosas, Miguel. Otra vez están en las listas. 17 asambleístas con informes con responsabilidad penal por peculado están en la lista, encabezando la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que tiene una glosa de $800,000 por los aviones presidenciales y un informe con responsabilidad penal y una indagación previa en la Fiscalía por peculado. ¿Ustedes van a votar por estos delincuentes o presuntos delincuentes? ¿Cómo vamos a cambiar el Parlamento si vamos a votar por los mismos de siempre? Tenemos que votar por gente buena, por gente distinta que vaya a aprobar proyectos de ley para generar empleo, el proyecto de ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de inteligencia, todos estos proyectos, una reforma al Código del Trabajo que le ponga al Ecuador en una dimensión distinta. De lo contrario, este país va a seguir postrado.
¿Qué hacer y cómo enfrentar al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted sería partidario de llegar a Carondelet, de convocar a una consulta popular? Lo he dicho, lo dije ayer y antier. Si esta Asamblea Nacional vuelve a conspirar, yo tengo esperanza de que no, pero si vuelve a conspirar, yo no tendré ningún problema en recurrir a la propia Constitución de la República, una consulta popular y enviar a la Asamblea nuevamente a su casa. Otro escenario es poner a consideración de los ciudadanos la Constitución del 98 y luego convocar a una Asamblea Constituyente. Y así eliminamos la rabia matando al perro. Porque el correísmo nos trajo un Estado pulpo, un Estado presidencialista y corrupto copiado del modelo chavista venezolano, donde nos impuso este Consejo de Participación Ciudadana, que es el infiernillo donde se generan todos estos abusos y atropellos y el control de la justicia, como han llevado adelante en los últimos años. Entonces vamos a acabar con la rabia, sí, de raíz. Esa es mi propuesta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer de la estructura del Estado. Del contrario, jamás este país va a encontrar un cauce democrático. Este es un diálogo con el candidato presidencial por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio. Bueno, ¿y cómo afrontar esa crisis estructural del Seguro Social ecuatoriano? ¿Cómo piensa usted a introducir cambios que le den sostenibilidad? Como va este modelo es insostenible en el tiempo. Más allá del tema de pensiones, que se ha presentado en los últimos días una reforma sobre este tema. Primero, tener las cuentas claras. Estamos hablando, las cifras por un lado hablan de 9,000 millones de dólares que fueron tomados durante el gobierno anterior del anterior. La cifra actual de la deuda del Estado y del gobierno al sistema de salud del IES supera los 4,000 millones de dólares. ¿Qué hacer frente a esta crisis gravísima de la seguridad social? Yo he planteado primero, voy a tomar el control de todo el sistema hospitalario y lo haré de forma personal, dirigiendo el Consejo Superior del IES. Esa es mi responsabilidad. Existen identificados aproximadamente 14 grupos mafiosos de intermediarios, que son los que en los últimos 20 años se han turnado para manejar el sistema de salud. ¿Cómo? Primero, a través de derivaciones falsas. Yo no estoy en contra de las clínicas privadas, que quede claro. El sistema hospitalario y las clínicas privadas son complementarias al Ministerio de Salud y al Seguro Social. Pero lo que se presenta en la seguridad social es un sistema de corrupción infernal. Y el 70% del presupuesto de salud del Seguro Social ecuatoriano se deriva a clínicas y hospitales privados. Voy a poner un ejemplo que nosotros descubrimos en la Comisión de Fiscalización, que es vergonzoso. Una persona fue a tratarse 3 piezas dentales en un hospital del IES. Le dijeron, no, están dañados los equipos. Le derivaron a una clínica privada. La factura de esta clínica privada al Seguro Social fue por 48 piezas. Al punto que la persona decía, bueno, ¿cuántas piezas dentales tenemos los seres humanos? Este ejemplo, que es vergonzoso, que es una caricatura de horror y de terror de la corrupción, se reproduce casi en todos los escenarios de las derivaciones. Sobreprecios, fraudes, etcétera y etcétera. Esto se acabó en mi gobierno. El Seguro Social ecuatoriano va a tener convenios con las clínicas privadas para casos excepcionales y de emergencias, pero no como una regla constante de derivación. Reitero, el 70% del presupuesto de salud de los hospitales del IES corresponde a derivaciones. Segundo, estas mafias, 14 grupos mafiosos, son los que manejan la provisión de medicamentos e insumos médicos al IES. ¿Se acuerda, Miguel, que yo revelé en la Asamblea Nacional una fotografía donde aparecía un parlamentario pandillero bañándose en una piscina
en Miami con un grupo mafioso. Ese es uno de los grupos mafiosos que ha controlado y siguen controlando las medicinas en los hospitales de la Seguridad Social. Se acabó. El problema central, no solo en el IES, es la presencia de estructuras criminales de intermediarios. Vamos a comprar medicinas directamente a los grandes proveedores, a las empresas farmacéuticas ecuatorianas y también a las empresas farmacéuticas internacionales de forma directa. Se acabaron las mafias intermediarias en la Seguridad Social, a patadas, y disculpen el término, a patadas, porque aquí no ha funcionado de otra manera, y lo voy a hacer personalmente. Esto para que los afiliados, los jubilados, tengan tranquilidad de que vamos a defender la Seguridad Social. Segundo, mi oposición total a incrementar los años para la jubilación en el IES. Y en eso yo estoy absolutamente con los trabajadores. Y mi propuesta, que ha provocado muy buenas... La edad no se ha aumentado, sí los años de aporte. Se va a plantear eso. Y vamos a generar esta propuesta que ha despertado un gran apoyo de los afiliados de la Seguridad Social. Voy a empezar pagando la deuda al IES, entregando el Banco del Pacífico a los afiliados de la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Que el Banco del Pacífico no va a ser manejado por el IES, va a ser manejado de forma autónoma como es manejado ahora, por si acaso quieran decir que este banco va a ser contaminado con la burocracia de la Seguridad Social, no. Pero la propiedad del Banco del Pacífico será del IES y todos los afiliados, todos tendrán una cuenta bancaria en el Banco del Pacífico y una tarjeta de crédito. Es decir, cualquier afiliado del Seguro Campesino, cualquier trabajador de este país tendrá acceso a una tarjeta de crédito del Banco del Pacífico para acceder, por ejemplo, de forma inmediata a un crédito quirografario, que son los que nos sacan de apuro a las familias. Es decir, vamos a provocar una gran transformación en la seguridad social. Lo propio, no voy a permitir que siga en el éter, en las cifras rojas y opacas, las inversiones del Seguro Social. Los fideicomisos que nadie quiere hablar. Esos fideicomisos, esos créditos que se hicieron durante el gobierno anterior del anterior y que nadie quiere dar la cara. Vamos a transparentar todos esos fideicomisos, esos créditos, y vamos a recuperar la plata perdida del Seguro Social. Además, las inversiones, como en proyectos como Toachi Pilatón, más de $200 millones de los fondos de los trabajadores de este país, de los afiliados, serán precautelados por mi gobierno. Es que mi gobierno será el gobierno de la seguridad social. Vamos a defender los intereses de los afiliados, de los trabajadores, de los jubilados, medicina para todos y a fortalecer el seguro social campesino. ¿Y cómo piensa cambiar el modelo del Seguro Social? Porque en la práctica, si hay derivaciones, porque no abastece la oferta que tiene en los hospitales y dispensarios de Seguro Social, y allí está, por ejemplo, la atención a los menores de 18 años que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana sin financiamiento. ¿Cómo darle sostenibilidad al modelo? Este es un tema que tiene que ser revisado. Obviamente coincido con usted, pero Miguel, en el tema de las derivaciones a las clínicas privadas, obviamente cuando, por ejemplo, en el caso de las diálisis que es urgente y emergente, que si el Seguro Social no tiene para atender en su infraestructura hospitalaria, se tiene que derivar. Pero estamos hablando de derivaciones, ¿sí?, fraudulentas, creadas para beneficiar a empresas y a clínicas de las que son parte algunos grupos mafiosos de la Seguridad Social. Por lo demás, vamos a trabajar de forma conjunta con las clínicas y hospitales privados, pero se va a acabar esta línea de comportamiento fraudulento en gran medida, que es un gran porcentaje al interior de la Seguridad Social. Yo conozco, no quiero dar los nombres, de varias clínicas del país cuyos propietarios son funcionarios del IES actualmente. A ese nivel estamos llegando. Médicos de la Seguridad Social, ¿sí?,
que son propietarios y accionistas de clínicas privadas donde derivan a sus pacientes. Entonces, ventajoso, o sea, misteriosamente se daña el equipo en el Hospital Carlos Andrade Marín o en el Teodoro Maldonado Carbo, se dañaron los equipos, entonces deriven a la clínica privada de mi papá, de mi amigo, etcétera, etcétera. Esto se acabó en la seguridad social. El tema económico, ¿cómo fortalecer la dolarización? ¿Qué piensa hacer para fortalecerlo Fernando Villavicencio? Quiero ratificar lo que ya el país conoce, que es escandaloso cómo los otros candidatos se desnudan en público cuando han dicho públicamente, sí, que ahora están dispuestos a financiar su fiesta del gobierno de año y medio con nuevos impuestos para la clase media y los sectores más empobrecidos. Se acabó. Yo no comparto esa posición, ni un solo impuesto más para la clase media y mucho menos para los sectores populares, que ya no se cansaron con el paquetazo del gobierno de Lasso y el abrazo con el Correato. ¿Ya se olvidaron acaso de eso? ¿Sí se acuerda el país? Si fue el pacto de Correa con Guillermo Lasso, el paquetazo impuestero o Miguel Omiento. La abstención de los correístas en la Asamblea Nacional, yo me quedé boquiabierto. No podía creer que el correísmo haya pactado con Lasso para que entre por el Ministerio de la ley impuestera. Y semanas después sale en libertad Jorge Glass con un habeas corpus. ¡Ah, caramba! Y después dicen que Villavicencio es seguidor de Lasso. Por favor, no me hagan reír. Ellos son los que pactaron, pues. Ellos son los que pactaron. Se acabó. Conmigo, Miguel, no más impuestos y tampoco, que quede clarito, hasta Alberto Acosta Burneo, un gran profesional de este país, ha reconocido que el único candidato que no va a aplicar nuevos impuestos es Fernando Villavicencio. No lo digo yo, está en mi plan de gobierno. Segundo, yo no voy a tomar un centavo de la Reserva Internacional. Esa es una enorme irresponsabilidad de otros candidatos fiesteros, que como no tienen iniciativa, quieren tomar la plata ¿de quién? Nuestra plata, el dinero de los ahorristas de este país, ¿quieren tomar para qué? Para gasto corriente, para hacer su fiesta electoral. Se acabó. Ni un centavo de la Reserva Internacional, porque significa poner en riesgo la dolarización. Algo más, en mi gobierno, la dolarización será defendida y fortalecida. Y ojo, porque si ganan, yo creo que no, van a perder. Este grupito que está atado al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, el objetivo de ellos es salir de la dolarización. Así es que conmigo, no más impuestos, no vamos a tomar la Reserva Internacional y vamos a sostener y a defender la dolarización. ¿Cómo piensa afrontar el fenómeno del Niño? Que según los científicos se viene quizás el último trimestre de este año, no se sabe si será leve, moderado o fuerte. ¿Está preparándose el equipo de Fernando Villavicencio para afrontar este fenómeno? Yo estoy preparado, porque yo estoy ahí. A mí no me van a ver por arriba y tomándome fotos. Primero es la actitud solidaria de un gobierno que viene de ahí, que viene de la gente. A mí me verán ahí con la gente, en el dolor, en el sufrimiento, dando la cara y poniendo mi cuerpo. Y con Andrea González, juntos. Ya tenemos no sé cuántos pares de botas para estar ahí. Así es que me van a ver ahí en primera línea, con la solidaridad que siempre me ha caracterizado. Segundo, vamos a acudir, espero que este gobierno lo esté haciendo. Hay líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que están orientadas justamente para estos eventos. Yo conozco que hay dos, espero que el gobierno de Lasso esté utilizando y lo utilice bien, para generar un fondo de salvataje, principalmente de los pequeños y medianos productores del campo. Porque aquí se trata, en primera línea, de garantizar la seguridad alimentaria. Yo voy a levantar la propuesta que ya me han pasado los pequeños y medianos productores del campo. El Estado debe controlar el sistema de almacenamiento de productos básicos, en particular del arroz, para garantizar que al menos el arroz, que es el producto central de la mesa de los ecuatorianos, esté presente en esta época que se viene dolorosa. Segundo, reconstrucción vial, un fondo especial, $300 millones para enfrentar la grave situación de las vías en el país. Este momento el país ya tiene una situación de colapso de su sistema vial, es decir, no necesitamos un fenómeno del Niño para
enfrentar lo que está viviendo el sistema vial del Ecuador. Pero el gobierno del presidente Lasso ahí está, ¿sí? No hace muy poco o no hace casi nada. Así es que en mi gobierno vamos a enfrentar con valentía, con líneas de crédito, vamos a movilizar Fuerzas Armadas, policía, de forma conjunta trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, líneas de crédito con intereses absolutamente preferenciales para los agricultores de cacaoteros, arroceros, maiceros, bananeros, para los agricultores de la sierra igualmente, con ellos hemos conversado. Así es que estamos listos para enfrentar, estimado Miguel. Mucha demagogia ha habido durante las últimas campañas electorales respecto de algo que no se ha concretado. En algún momento, hace 15 años, se hablaba de la revolución en el agro. ¿Cómo piensa Fernando Villavicencio rescatar eficazmente el agro ecuatoriano? Bueno, lo que plantean ellos, lo que plantean los campesinos agrícolas de la costa y de la sierra. Otra vez el mismo problema. El problema de ellos es el problema de los intermediarios, ¿sí? Ellos producen banano, producen café, producen cacao y vienen los intermediarios y son los que les compran a precio de gallina con peste. Lo propio ocurre con el sector ganadero de la sierra ecuatoriana, el precio de la leche. Se estableció un precio de sustentación de 42 centavos el litro de leche, nadie cumple. Es decir, aquí el problema es cómo enfrentamos a estos intermediarios que son los que perjudican al sector rural. Por eso hemos planteado con ellos generar esta línea de crédito de $300 millones, 300 millones de dólares para fortalecer a los pequeños y medianos productores. Y en el caso de los pequeños y medianos productores de atún y de camarón, hemos conversado con ellos y me han planteado la necesidad de crear el Ministerio de la Pesca y la Acuacultura y que este ministerio esté centrado en la provincia de Manabí. Es un tema que nosotros lo vamos a considerar. Sí, este ministerio ya existía. El 70% de la pesca, sí, y de la industria del camarón se genera en la provincia de Manabí. Y sin embargo, ellos no tienen ninguna responsabilidad, ninguna participación directa en la administración del ministerio actualmente, que es un ministerio absolutamente ampuloso. ¿Cómo piensa Fernando Villavicencio enfrentar a dos sectores fundamentales en el desarrollo del país? Educación y salud. Sin una educación de calidad, sin una salud pública de calidad, es muy difícil avanzar en el desarrollo. ¿Cómo piensa afrontar estos dos sectores? En el plano de la educación hemos ratificado en varios encuentros con los jóvenes universitarios la decisión de que las universidades públicas de este país estén abiertas. Mi propuesta es libre ingreso a las universidades. Vamos a llevar adelante un proceso de reforma para garantizar que los estudiantes puedan estudiar y trabajar simultáneamente en carreras similares. Hoy no se permite, necesitan experiencia. También he hablado con varios sectores empresariales para impulsar la posibilidad de que el empresariado de este país contrate un 25% de jóvenes estudiantes y no estudiantes a su nómina, a cambio de la reducción del impuesto a la renta. Y ellos han dicho que les parece una muy buena alternativa. Es decir, si incorporan el 25% de jóvenes a la nómina de empleados, tendrían un incentivo tributario, como se llama. También hemos planteado la necesidad de impulsar carreras cortas vinculadas a las actividades productivas como el banano, el café, el cacao, el camarón y el atún, como existe, por ejemplo, en Colombia, la Universidad del Café. Aquí tiene que desarrollarse carreras cortas y técnicas. Aquí en el sur de la capital me han planteado los jóvenes del sur de Quito que se cree una extensión de la Universidad Central del Ecuador con carreras cortas, técnicas, mecánica industrial y otras. Eso es lo que tiene que hacerse ahora y en eso estamos sin duda trabajando, Miguel. ¿Y el tema de la salud pública? El tema de la salud pública, he planteado ya lo del IES, es un tema para mí muy importante. Transformar la situación grave de la provisión de medicamentos en los hospitales del IES, adquiriendo directamente los medicamentos a los fabricantes, a la empresa nacional y a las empresas internacionales de calidad. Y en el caso del Ministerio de Salud, lo propio. Lo que nosotros enfrentamos en un juicio político en la Asamblea Nacional fue terrible. El Ministerio de Salud hacía contratos con empresas públicas de las universidades, por ejemplo, con la Universidad Técnica de Ambato. La Universidad Técnica de Ambato, ¿qué medicamentos produce? Ninguno.
no produce paracetamol. La Universidad Técnica de Ambato entonces contrataba con una empresa privada intermediaria la provisión de medicamentos. El mismo problema que ocurre en el sistema, en el Seguro Social, ocurre en el Ministerio de Salud. La presencia de enormes grupos de intermediarios que son los proveedores de medicamentos e insumos médicos, y esto tiene que acabarse. Vamos a contratar directamente las medicinas y los insumos médicos con las empresas fabricantes. Y volviendo al tema educativo y la educación inicial, básica, ¿cómo piensa afrontar? Es la base para ir a la universidad. Y se necesita educación de calidad. Bueno, vamos a enfrentarlo primero resolviendo los problemas graves que tenemos. En las provincias de Chimborazo, por ejemplo, tenemos que el 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la educación si no tienen acceso ni siquiera a agua potable y a alimentos de calidad? 1 de cada 3 niños de este país sufre de desnutrición crónica. Por eso hemos enfrentado un plan modelo, un plan piloto para 3 provincias, para Chimborazo, Esmeraldas y Santa Elena, para enfrentar este tema de la desnutrición crónica. Además, estamos planteando la necesidad de poder llegar con servicios básicos como agua potable e internet gratuito a las comunidades rurales más alejadas. Eso es lo que hemos planteado, por ejemplo, en este proceso de renegociación de los contratos con las grandes compañías operadoras. La obligación de que esas compañías garanticen la conectividad total al sector rural para llegar con internet gratuito a los niños del sector rural y también a los jóvenes, como parte de la educación del nuevo tiempo, que sin duda se basa en la obligación y la necesidad de entender el internet como un derecho público. ¿Y qué piensa de la consulta popular del Yasuní? Aquí hay una dicotomía entre defender el medio ambiente, la biodiversidad, que es importante, pero también el combinar entre una explotación petrolera racional e impedir que se deje de generar recursos para la caja fiscal. Uno fue el tiempo hace 10 años cuando no se explotaba una parte del Yasuní, y hoy, ya en pleno desarrollo de la explotación, el suspender traería sus consecuencias para la escuálida caja fiscal que tiene su déficit. Bueno, al respecto yo he planteado 2 alternativas en el caso de que gane el sí o que gane el no. En caso de que gane el sí, mi propuesta está orientada a llevar adelante un proceso de renegociación de los contratos petroleros. De ese tema hemos hablado aquí antes, Miguel. Existen 21 contratos petroleros que fueron suscritos durante el gobierno de Rafael Correa. Estos contratos no le dejan una rentabilidad importante al Estado ecuatoriano. Mi propuesta es renegociar estos contratos y obtener aproximadamente $500 millones anuales adicionales para el Estado ecuatoriano, y de esta forma poder cubrir aquellos recursos que dejen de llegar de una posible suspensión de las operaciones del tren estructural Ispingo-Tambococha-Tiputini. Además, es importante decir que en caso de que gane el sí, se debería solicitar a la Corte Constitucional o a quien corresponda una modificación del calendario de suspensión de las operaciones para evitar que contratos que están firmados hasta el año 2024, 2025 puedan ser objeto de acciones legales en contra del Estado ecuatoriano. Y en el caso de que gane el no, mi planteamiento es impedir que avance que se extienda la frontera extractiva a la zona intangible, lo cual sería inconstitucional, y también garantizar que el proceso de reinyección de las aguas de formación sea realizado conforme a la normativa. No sé si el país conoce, pero en esa zona, de cada 100 barriles de fluido, 97 corresponden a aguas de formación. Es decir, para obtener 55,000 barriles de petróleo por día, estamos hablando de que se deben extraer aproximadamente unos 3 millones de barriles diarios de agua de formación, que son aguas altamente contaminantes. Entonces no es un tema muy sencillo. Ha hecho los 2 escenarios de ganar el sí o ganar el no. ¿Y cómo se pronuncia Fernando Villavicencio? ¿A favor del sí o no? Toda mi vida he defendido el Parque Nacional Yasuní. Yo no voy a llegar a la hipocresía de cambiar mi posición. Yo voy a votar sí, pero por mi responsabilidad
me corresponde tener una alternativa para reemplazar los recursos económicos que van a dejar de llegar del tren estructural ITT, y en el caso de que gane el no también, y esa es mi posición. ¿Y cuál será la política internacional de Fernando Villavicencio frente a las amenazas y los fantasmas de América Latina, cuando se han instalado dictaduras como la de Venezuela, ya bloquean a los candidatos de oposición? Así se hizo en Nicaragua, la dictadura de los Ortega. Argentina está a las puertas de elecciones. ¿Cuánto le preocupa esta corriente que ha desbaratado la institucionalidad, ha instalado dictaduras? ¿Cuál será la política internacional de Fernando? En el plano económico, una absoluta apertura a los acuerdos comerciales con todos los países. En el caso específico de China, me he ratificado, bueno, no solo en este caso, en todos los acuerdos comerciales debe incorporarse una variable ética y una variable cultural. No necesariamente los intercambios son solo de mercancías, también deberíamos participar y llegar a los componentes culturales y artísticos. Pero en el caso de China, por ejemplo, yo creo que no podemos avanzar a la firma de un acuerdo de libre comercio sin permitir que las cuentas queden claras. Tenemos decenas de casos de corrupción, como el caso de Coca-Cola Sinclair, la entrega del petróleo a China con graves perjuicios al Estado ecuatoriano, y no podemos firmar un acuerdo dejando de lado estas marcas gravísimas de corrupción. En el tema político y en el plano de la democracia internacional, obviamente yo jamás reconoceré a regímenes autoritarios y violentos como el régimen de Nicolás Maduro o el gobierno de Daniel Ortega o gobiernos como el de Putin, por ejemplo. Sí, en esa es mi posición, es clara, de defensa absoluta de los derechos humanos y de la democracia a nivel internacional. ¿Siente que hay garantías electorales en este proceso? No, para nada. Yo creo que el nivel de desprestigio del Consejo Nacional Electoral supera al desprestigio de la Asamblea Nacional, y eso no es gratuito. El pueblo ecuatoriano sabe y reconoce que los últimos procesos electorales han estado marcados por graves denuncias de fraude electoral o irregularidades, y por esa razón se han ganado el odio, sí, y la desaprobación de la gran mayoría de ecuatorianos. Reitero, el 96% de ecuatorianos no confía en el Consejo Nacional Electoral, y con estos árbitros son los que tenemos que entrar a esta lid. Por eso yo he planteado que sean Fuerzas Armadas quienes participen en el control electoral. Vamos a hacer y estamos haciendo un enorme esfuerzo para tener representantes de nuestro movimiento en todas las juntas electorales. Es evidente lo que va a pasar, Miguel, el 20 de agosto. El nerviosismo del correato y de las mafias es clarísimo. Las proyecciones de crecimiento nos apuntan a que la final de finales, de no existir algo absolutamente extraordinario, será entre la asistente o ex asistente del prófugo y quien le tiene prófugo. Esa será la final en el Ecuador. ¿Y cómo se financia la campaña, Fernando Villavicencio? Con la gente buena. A mí me dicen, ¿cómo es eso? Oye, pero no tienen una estructura centralizada. Hay 20 fotos de Villavicencio por ahí. Eso demuestra de que aquí no hay una gran chequera. Cada ciudadano toma su tarro de pintura y pinta su pared con su brocha. El otro hace un TikTok, el otro hace un video, arma una cuenta de WhatsApp, una comunidad de WhatsApp. Tenemos en todos los rincones de este país centrales de campaña, grupos de gente buena. Esta campaña se financia con el corazón, con la solidaridad, pequeños aportes de ciudadanos, de pequeños empresarios, sin duda, pero aquí no hay sobornos. Esta no es la campaña de los grandes sobornos de arroz verde. Ahí están los candidatos, los grandes candidatos de barrios exclusivos de San Borondón. Sí, yo soy el único candidato que no tiene rabo de paja y me enfrento a los trillizos de San Borondón. Y está clarito quiénes son. Ahí están vinculados a los sobornos de Odebrecht y a las grandes chequeras del banano, del camarón, de la fibra óptica. Esos son los candidatos. Y este candidato es un humilde alauceño, chimboracense de corazón, periodista de investigación, un sobreviviente de un régimen de terror que está aquí, que nunca me he ido a ninguna parte. Me he fajado por esta patria, yo no tengo por qué decir, vean, aquí estoy, siempre estuve aquí luchando junto a la gente de mi pueblo. ¿Y cuánto le preocupa la narcopolítica? Total. Por eso los vamos a someter. En mi gobierno vamos a someter a la narcopolítica.
Y lo vamos a hacer con nuestra policía, con nuestras Fuerzas Armadas. Mientras aquí no se derrote, Miguel, a la política vinculada al narcotráfico y a estas estructuras delictivas, el Ecuador no cambiará. Tenemos que someterlos del 20 de agosto a estas mafias vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la corrupción y a los sobornos. Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye, aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Un buen día.